Finalmente hemos tenido el tan esperado tráiler de Jurassic World Rebirth, que cayó en línea hace unas semanas, así que sin más tiempo del que me demoré escribiendo y editando este video, vamos a analizarlo. El avance comienza con la visita de Zora Bennett acompañada de Martin Krebs a un museo donde presencian el desmantelamiento de un esqueleto de Tyrannosaurus bajo la supervisión del paleontólogo Henry Loomis, a causa del desinterés del público por estos animales. Seguidamente se les es presentado ante Zora para ofrecerle ser parte de una misión, como asesor científico en búsqueda de material genético de los 3 animales prehistóricos más grandes y de distintos entornos para desarrollar un fármaco para tratar enfermedades cardíacas, debido a que sus corazones están hechos para bombear sangre por su enorme cuerpo. Los animales en cuestión son un titanosaurio, Mosasaurus y un Quetzalcoatlus. El primero que vemos es una pareja de afables titanosaurios en un pastizal y Loomis y Bennett, maravillados, atraviesan el campo para conseguir una muestra de ADN. Estos titanosaurios son muy distintos a los saurópodos al que nos hemos acostumbrado a ver en cada película y viéndose más ficticios que reales, diferenciándose por tener una mini vela en la zona del cuello y la cola, que recuerda vagamente a un Amargasaurus, la cola que termina en un extenso látigo típico de los diplodócidos y su cabeza recuerda a un Jovaria. Este titano interpreto que puede ser una amalgama de estos 3 saurópodos en un intento de crear un superdinosaurio y resultando en un mutante en búsqueda de crear un Argentinosaurus quizás. Luego pasamos a la escena de la llegada de los protagonistas a un puerto en Surinam, en búsqueda de un cuarto miembro para la misión, Duncan Kincaid, quien está jugando las cartas en un bar. Su participación será clave por ser un experto en logística de operaciones encubiertas, que lo guiará hasta la isla. Y detrás de él hay una mandíbula de Megalodón. Esto no quiere decir necesariamente que este escualo esté clonado y exista en ese universo, solo que sus dientes son de los fósiles más comunes que se pueden encontrar en las costas subtropicales, y lo más probable es que le hayan dado un uso decorativo. Seguidamente navegan por el océano planeando subir por Barbados para evitar la patrulla marítima, dando a entender que ya no hay tantas debido a la peligrosidad de la isla. Una vez llegando a destino, se ven imágenes de abandono con cercas y el mismo letrero de advertencia de 10.000 voltios parecido al que se usaba en el primer parque. Loomis y Kincaid recorren lo que parece ser un laboratorio en ruinas de Ingen con lámparas y computadoras noventeras, y encuentran un velociraptor bicéfalo contenido en una cámara criogénica en estado adulto. Esto me indica que este raptor pudo haber gozado de cierta libertad durante su ontogenia hasta ser confinado en esa cámara para una posible reanimación. A Loomis observando con detenimiento una cápsula suspendida en una barra y en su interior lo que parece ser un embrión. Luego pasamos a la secuencia de planificación en conseguir ADN directo del huevo de un quetzal, que se encuentra dentro de un templo y que para llegar deben bajar mediante rapel. Loomis completa el trabajo justo cuando aparece la madre a defender sus huevos y atacando a los protagonistas. Y aquí un pequeño homenaje a Jurassic Park 3 cuando Sarah replica lo que hizo Alan Grant contra un Pteranodon. Se nos dice que estos dinosaurios eran muy peligrosos para el parque original y que lo peor de lo peor se quedó allí. Luego de homenajear la escena de la cocina, hace acto de aparición la aberración genética, dejando de ver dentro del cuadro solo su brazo y pisando sobre sus nudillos, para que dimensionemos el tamaño de semejante criatura. Seguidamente, Kincaid sumergido en agua y trayendo a esta cosa con una bengala. Pequeña interrupción. Por si no se han dado cuenta, he habilitado la opción de membresías a precios populares para que puedan unirse y acceder a contenido exclusivo, emojis, menciones y demás ofertas que encontrarás allí, y así poder colaborar con este canal para que siga creciendo. Sigo, un popurrí de escenas, siendo la primera un vehículo futurista y con los colores del Jeep Wrangler del 92 rompiendo una barrera. La segunda a Zora corriendo junto con la familia latina por un túnel, y luego disparando agachada, y a su costado a 2 o 3 personas cubriéndose para protegerse. La aparición del Dilophosaurus intimidando al personaje de Luna Blaze, y a su derecha un bote amarillo tapado con una lona y detrás de ella un Tyrannosaurus acostado, oculto detrás del arbusto, en una escena que parece seguir al pie de la letra la secuencia de la balsa en el río, narrada en la primera novela. Una escena que creo que puede ser un flashback y que puede pertenecer al comienzo de la película, aunque tanto la tecnología como los trajes que visten
me descoloca y tal vez se trate de una escena actual o de un acontecimiento no tan lejano, en la que tenemos un mejor vistazo a la criatura mutante, de un tamaño menor, y también se logra ver un brazo con 2 dedos, corroborando de que se trata de un Tyrannosaurus fallido. La criatura parece estar dentro de una cámara de gas, quizás con el fin de aniquilar a esta cosa, y con un empleado de InGen dentro pidiendo ser liberado antes de ser devorado por la criatura. Al T-Rex intentando dar caza sin éxito a Rubén Delgado en el río. Y para finalizar, una escena transicional de Loomis diciendo que sobrevivir en esa isla es una posibilidad remota, abriendo paso a la escena más tensa de todo el tráiler, con 3 Spinosaurus con un marcado dimorfismo sexual y con patrones de color distintiva en sus velas. Incluso uno tiene cierta similitud con el juguete marca Kenner del 97, rodeando el barco y cooperando con un Mosasaurus, dando caza a los protagonistas. Y antes de que sepamos si logran derribar el barco, el tráiler finaliza presentando el isólogo de la película. El tráiler me gustó, me generó cierto interés que no tenía. El hecho de ponerme personajes nuevos me resultaba indiferente, pero luego de ver la actuación de Jonathan Bailey, Mahershala Ali y Rupert Friend, me hizo empatizar con sus personajes, no tanto con el de Scarlett, que me pareció algo engreída. ¿Por qué volver a descartar Isla Sorna, si desde el mundo perdido se nos dice que era el criadero del parque? Con semejante tamaño que tiene, ¿me vas a decir que no hay terreno para operar un criadero para semejantes criaturas prehistóricas? Y ni hablar la complicada logística que hubiera sido trasladar los animales a Nublar, porque atravesar Centroamérica representa un contratiempo. Parece un argumento sacado de la manga, sino porque Hammond no se lo mencionó a Malcolm en la segunda película. Le agrega más misterio y recelo a su personaje. Este es el problema de continuar sagas después de tanto tiempo de impasse. Se desvaloriza las ideas originales que se crearon en un momento para funcionar dentro de una narrativa lógica. En ese sentido, Jurassic Park 3 hizo bien en volver a Sorna, pero las siguientes películas hicieron un reinicio suave, descartando Sorna y dejando su estatus en un completo misterio. Pero habrá que ver cómo se las ingenió Cobb para darle sentido y sin desequilibrar ya el lore construido, así que por el momento le doy el beneficio de la duda hasta ver la película. Ahora voy a ser crítico. Spinosaurus. Creo que la gran mayoría está de acuerdo que el diseño original era hermoso y único, pero este cambio radical creo que obedece más para un propósito para cierta escena, para que su participación se vea más natural. Pero de nuevo, el Spino de JP3 no tenía un cuerpo adaptado para el nado y sin embargo nadaba. Y algunos dirán que ese Spino era un experimento secreto de InGen. Yo no creo eso, sé que están las webs virales donde se responden ciertos misterios de la saga, pero JP3 se filmó sobre la marcha, sin un guión terminado. Nadie pensaba en ese momento que esa película pausaría la saga por 14 años. Las primeras películas de Jurassic fueron concebidas para ser contadas de manera episódica, sin seguir una trama lineal. Por eso son tan distintas una de otra. También está el hecho de que el Spino era como se lo consideraba en esos años. El hecho de cambiarlo y presentar otra variante entorpece la concepción de su obra. Si no, con la misma lógica, los Velociraptors y Dilophosaurus debieron actualizarse, pero no lo hicieron, porque junto con Tyrannosaurus son el emblema de la franquicia. Pero bueno, dejemos de lado el tema de su rediseño y tratemos de enfocarnos más en su participación, que de seguro tendrá escenas memorables. Mosasaurus es otro que sufrió un cambio, pero en este caso lo considero para bien. Nunca me gustó el diseño crocodiliano de Jurassic World, y mucho menos su exagerado tamaño, que sería desfavorable para su metabolismo. Pero el hecho de que haya otro individuo del mismo género me dice que puede ser una creación de otra empresa, o quizás sea un experimento temprano a prueba y error de InGen en buscar un Mosa más comercial. Son cosas que hacen ruido y espero que Rebirth no venga a plantear más preguntas que respuestas. Y para terminar, siento que esta película puede mejorar ese aspecto que JP3 solo rozó con la escena del laboratorio abandonado. Percibo que es un elemento que necesitaba ser explorado hace tiempo, y ya era hora que se explore narrativamente, y conocer esa cara desconocida de InGen. Pero de momento habrá que esperar a tener más novedades hasta un segundo avance, que seguro caerá en mayo o junio y nos permita amasar con más certeza todo lo que conjeturamos ante este renacer de la saga.